¿Con qué autoridad haces esto? Así escucharemos en el Evangelio de hoy, pidiendo al Señor que nos conceda el don del discernimiento para meditar la palabra del Señor, la palabra de este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó: les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa del cielo o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y escuchamos en el Evangelio, apreciados hermanos, que Jesús volvieron a Jerusalén, y mientras que paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas, con una pregunta para ponerle a prueba: ¿con qué autoridad haces estos? Es verdad que la gente tenía esa admiración por la autoridad de Jesús. No era una autoridad como la de la época, no era una autoridad vista incluso como en nuestros días, cuando consideramos que la autoridad está a un nivel superior, en la cual ciertamente, como toda autoridad, requiere el respeto, requiere la obediencia de todos nosotros. Pero a veces las personas que somos autoridad, hemos perdido lo esencial y el sentido de la autoridad. La autoridad es al servicio. Y la autoridad de Jesús es que lo que Él dice con sus palabras lo vive con sus obras. Esa autoridad que tiene que ser capaz de ser maestro y al mismo tiempo lavar los pies de sus discípulos. Esa autoridad de servicio. Por lo tanto, toda autoridad humana y espiritual es al servicio de los demás. La autoridad civil está al servicio de los ciudadanos, está al servicio de ese cuidado, de ese mantenerse en esa presencia del cuidado de los ciudadanos. Es un servicio al cual todos estamos llamados y somos llamados. Por eso, vivir nosotros en redescubrir el auténtico servicio al cual tenemos que nosotros mantener. También el servicio, la autoridad espiritual está al servicio. Por eso la autoridad de la Iglesia es servicio. El Papa Francisco, el romano pontífice, ¿no acaso viene a ser conocido como el siervo de los siervos? ¿Por qué? Porque es el servicio. Y descubrir nosotros esa autoridad al cual somos y estamos llamados como servicio. Y aquí le hacen esa pregunta: ¿con qué autoridad haces estos? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer eso? Jesús enfrenta a aquellos que están allí, que son autoridad también de su época, y les enfrenta a ellos diciéndoles: voy a hacer una pregunta. Y le hace esa pregunta sobre Juan Bautista. ¿Era cosa del cielo o de los hombres? Ese Juan Bautista, que tenía también una autoridad espiritual, ellos le habían metido en la cárcel. Ellos le habían, incluso bajo la situación de injusticia, enfrentando un proceso injusto, ha muerto decapitado, le han cortado la cabeza, perdido la cabeza allí con autoridad que estaba a la época. Por eso es el descubrir de esa autoridad, de esa verdadera esencia y ese verdadero sentido de autoridad. Por eso mantenernos nosotros en esa presencia de descubrir el verdadero sentido de la autoridad, al cual nosotros pues tenemos que mantener esa obediencia, pero una obediencia siempre razonable, esa obediencia en la cual la autoridad nos lleva a nosotros a ser mejores ciudadanos. Por eso toda autoridad política, toda autoridad civil
debe tener como función el bien común, hacer de los ciudadanos mejores, no aprovechar que están en aquella autoridad para someter, para humillar, para distorsionar. No, es una autoridad de servicio, de bien común. Son ellos que están al servicio de los ciudadanos. Igualmente, la autoridad espiritual está para llevar y guiar las almas a la salvación, al encuentro con el Señor. Por lo tanto, es lo que últimamente también se ha mantenido y el Papa Francisco nos ha insistido para mantener una autoridad espiritual auténtica, porque lamentablemente, como el Papa lo denuncia, ha existido en algunos momentos, en algunos ambientes, algunos abusos de autoridad, y esos abusos de autoridad han hecho tanto mal y tanto daño a la Iglesia, a los fieles. Por eso tenemos que rezar nosotros y mantenernos muy unidos para seguir redescubriendo ese auténtico servicio de autoridad en la enseñanza de la palabra de Dios, en el camino de la salvación. Por eso tenemos que seguir orando en modo particular por quienes son y quienes tienen esa autoridad espiritual en la Iglesia, para que esa autoridad sea siempre de servicio, sea siempre de guía común y de perseverancia en llevar las almas a Dios con el magisterio, con la enseñanza. Es la perseverancia de mantener. Pero también nosotros, apreciados hermanos, pienso a quienes tienen alguna autoridad, los padres de familia, que tienen su autoridad en la casa. Esa autoridad tiene que ser siempre de servicio, no de dominio, no de sometimiento, sino de servicio auténtico. Ustedes, padres de familia, esa autoridad de servicio para con sus hijos en la educación que tienen que mantener cada día. La autoridad también ustedes, apreciados empresarios, aquellos que tienen la empresa, la industria, aquellos que tienen consigo alguna oficina y tienen algunas personas que trabajan junto con ustedes en algún servicio común. Cada responsabilidad, cada cargo que ustedes tienen, tiene que ser un servicio auténtico para trabajar en la unidad, en la comunión. No consideremos que nuestros cargos que tenemos allí de autoridad son para humillar, son para maltratar, sino cargos de responsabilidad y de servicio. Si usted está dirigiendo un grupo que está bajo su responsabilidad, usted es el primero que tiene que ser puntual, el primero en dar la palabra, el primero en mantener la sencillez. Es allí esa actitud de servicio que todos debemos tener, esa autoridad sobre nosotros mismos también, aprovechando lo que el Señor nos pide de redescubrir la importancia de la autoridad de nuestra vida. Pues que podamos mantener nosotros en esa presencia de Dios y guiarnos para descubrir la esencia y el sentido de la autoridad que viene de Dios. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.